Bien, ahora que sabes el concepto fundamental de React, que son los componentes, te estarás preguntando cómo se ve un componente o cómo se codifica o muéstrame el código, ¿no? Pues bien, ya hemos estado viendo los componentes en anteriores lecciones. Esta vez te voy a empezar a explicar un poco más a fondo cada cosa que compone un componente, valga la redundancia, y cada aspecto de esto y los tipos los tipos que hay, porque hay dos tipos de componentes actualmente. Y pues un componente principalmente contiene nuestro JSX. Como te mencionaba anteriormente, hay una forma que es la que se está utilizando ahorita y la que deberías de utilizar tú, que son los componentes funcionales. Un componente funcional es un componente que está basado en una función, en simple y sencillamente una función. Y por ejemplo aquí esta función hace un return de nuestro JSX. Por lo que se puede decir que el componente app está conformado o regresa a este JSX. Entonces nos está diciendo cómo el componente app se va a ver o cómo va a jugar dentro de nuestro DOM, dentro de nuestro documento. Cómo se va a ver y cómo a través del lenguaje marcado de HTML va a mostrar cierta pieza gráfica en nuestra interfaz del usuario. Bien, también anteriormente se escribían los componentes a través de clases. Anteriormente se escribían así, ahorita lo que se está usando son los componentes funcionales, pero aún así te voy a explicar qué son los componentes basados en clases, ya que probablemente en algún momento pues te toque hacer una migración o te toque ver un componente en una aplicación con ya tiempo de desarrollo, te toque ver estos componentes. Pueden interactuar ambos entre sí. La nueva integración o los nuevos features que están teniendo los componentes funcionales no hacen un breaking change de las anteriores versiones de React y todo esto. Entonces, bueno, para hacer un componente basado en clases, primero tenemos que importar de React una clase que se llama componente, o podemos hacerlo directamente con lo ya importado de React. Pero para esta ocasión vamos a importar directamente la clase componente. Bien, como su nombre lo dice, los componentes basados en clases, pues son clases, las cuales extienden de esta clase que tiene React, que es component. Nosotros, al extender esta clase, le estamos dando, digamos, ciertas capacidades a nuestra clase. Estamos heredando ciertas propiedades y métodos que contiene un componente, cualquier componente. En este caso, un componente basado en clases tiene un constructor, el cual recibe al momento de crearse unas propiedades. Estas propiedades deben ser pasadas a llamados con super, es decir, llamar el constructor de nuestra clase heredada que es React Component. Posteriormente, esta misma clase debe de implementar un método también heredado de la clase component llamado render. Render básicamente lo que nos dice es qué JSX va a regresar, cómo se va a ver nuestro componente o cómo va a jugar, qué elementos va a tener
como pieza gráfica de nuestra interfaz. En este caso podemos regresar. En este caso podemos regresar un simple hola, un elemento de texto. Hola. Por el momento vamos a eliminar el constructor, ya que no es necesario para esta clase. Te voy a explicar posteriormente para qué sirve esto. Ahora podemos utilizar este componente, myClassComponent, en nuestro componente app. Por ejemplo, aquí. Si recuerdas este estado, voy a correr primero la aplicación. Y si recuerdas, el estado de nuestra aplicación en React, nuestro Hello World, quedó de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego el componente? Te recuerdo nuevamente que para utilizar un componente dentro de otro componente tenemos que abrir un tag, poner el nombre de nuestra clase o de nuestra función, es decir, el nombre de nuestro componente, y cerrarlo, cerrar el tag. Para esta ocasión voy a utilizar la forma abreviada. Sin embargo, te recuerdo que también puede ser de la manera no abreviada, que es de esta manera. Sin embargo, pues no estamos pasando un hijo, así que por eso es que estoy utilizando la versión abreviada. Y pues vamos a guardar y vamos a ver los cambios. Y ahí está. Tenemos nuestro componente dentro de otro componente. Ahora te recomiendo que utilices una herramienta llamada React DevTools. Esta la puedes encontrar en las extensiones de Chrome. Si estás utilizando el navegador Chrome, que te lo recomiendo. No estoy seguro si en Firefox exista algo similar. Seguramente sí. Pero aquí en Chrome lo puedes encontrar como React DevTools. Lo buscas y el primer resultado seguramente es el correcto. React DevTools, lo instalas y esto lo que nos permite hacer es poder visualizar los componentes de React de cualquier página. Esta herramienta aparece en tu barra de inspector de navegador como Components. Aquí podemos ver e inspeccionar cada componente. Como te decía, por ejemplo aquí Facebook está utilizando, bueno, no se puede ver concretamente ya que ellos minifican su código, pero aquí, como te mencionaba, se puede ver cómo se conforman los diferentes componentes y cómo están hechos, cómo se conforma la página de diferentes componentes de React. En este caso podemos ver cómo utilizan diferentes componentes por los nombres. Te puedes dar la idea más o menos de qué es o de qué está conformado, cuál es su función, etc. De igual manera lo podemos utilizar para nuestra propia página, nuestro propio Hello World. Puedes irte a componentes y aquí podemos inspeccionar cómo este componente app contiene un componente llamado myClassComponent, que es el que acabamos de crear acá y que contiene hola. Ahora, como te podrás dar cuenta, la diferencia entre hasta ahora de un componente basado en clases y un componente funcional es que el componente funcional pues es una función que regresa directamente de nuestro JSX. Mientras tanto que
El componente basado en clases tiene que heredar de una clase que contiene React, llamada component, y aparte tiene que implementar un método de esta clase llamada render, en el cual regresamos nuestro JSX. Puedes notar ahora las diferencias.